Bueno, vamos a comenzar con tejido sanguíneo en este práctico. Empezamos definiendo el tejido sanguíneo como un tejido conectivo fluido que circula por todo el aparato cardiovascular y va a estar compuesto por una matriz extracelular y por células, donde la matriz extracelular va a representar la mayor parte de este tejido. Esa matriz extracelular es el llamado plasma sanguíneo. Les voy a dejar acá en el Power una descripción, ¿no es cierto?, o un repaso del teórico de todos los componentes del plasma sanguíneo, como para tener presente agua, proteínas, albúminas, globulinas, fibrinógenos, los electrolitos, sodio, potasio, magnesio, alimentos como glucosa, lípidos, aminoácidos, gases como oxígeno, dióxido de carbono, sustancias reguladoras también va a tener, ¿no es cierto?, como las hormonas, las enzimas, sustancias nitrogenadas como la creatina, el ácido úrico. Y para que puedan completar en sus trabajos prácticos en las carpetas, ¿sí? Vamos a seguir por las células que están formando parte de la sangre, que son, ¿no es cierto?, los glóbulos rojos, eritrocitos o matíes, los glóbulos blancos o leucocitos, los trombocitos o plaquetas. Este práctico, nosotros vamos a ver la muestra o las células que recién les nombré de la sangre a través de un frotis de sangre. Este frotis es el método que mejor permite la observación de estos distintos tipos de célula y es diferente el método de confección. Nosotros hasta ahora habíamos visto que los preparados histológicos se obtenían mediante la técnica incluida en parafina y después se procedía al corte. Bueno, para la confección del frotis no hay inclusión en parafina, no hay corte, sino simplemente se coloca una gota de sangre sobre un portaobjeto, se extiende o se expande mediante otro portaobjeto, se deja secar al aire libre, esa sería la fijación, y luego se procede a la coloración. La técnica de coloración que se utiliza en el frotis de sangre para ver o para observar mejor todos los elementos fibrados es el método o la tinción de Mayr-Ungwell-Giemsa, que utiliza azul de metileno y eosina. Acá estamos viendo el frotis, donde esta vista es con el objetivo de campo. ¿Se acuerdan que observábamos con el objetivo de campo, que era el objetivo más cortito del microscopio, ¿sí? Iba a aumentar 4 veces la imagen del objeto, ¿sí? Acá ven que se ve las células muy pequeñitas, se iban a ver en campo. Vamos a pasar, ¿no es cierto?, al objetivo seco débil, que aumenta 10 veces la imagen del objeto. Esto, acuérdense que se multiplica por el ocular, ¿sí? Y la imagen final sería de 100 veces, ¿sí? O sea que va a ser reflejada esta imagen final a la retina del observador. Es como para repasar un poquito microscopía también. Acá vemos en el frotis de sangre lo que veíamos en campo hace un ratito, que parecía todo junto, todo muy chiquitito. Acá ya se ve como con más aumento. Van a ver que la célula que mayormente vamos a ver, la más representativa en el frotis, serían los eritrocitos, glóbulos rojos o hematíes. Son todos estos que estamos viendo, ¿sí? También acá estamos viendo esta célula que presenta núcleo, que es un neutrófilo. Esta otra, que también presenta núcleo, que es un linfocito, ¿sí? O sea que todo esto son eritrocitos y estamos viendo también 2 glóbulos blancos. ¿Cuál es la diferencia? Es que, si ustedes observan, los eritrocitos son células anucleadas, fíjense que no presentan núcleo, y acá con este aumento estamos viendo células con el núcleo y células con núcleo. Estas células con núcleo son los glóbulos blancos.
Vamos a describir a los glóbulos rojos, eritrocitos o hematíes, en sus características, las características histológicas, como células anucleadas, ¿sí? Les dejo el cuadro sinóptico con todas las características que están también dichas en el teórico, ¿sí? Pero bueno, acá tienen un resumen de esas características, ¿sí? Son células que van a presentar son pequeñas, ¿sí? Presentan un diámetro de 6 a 10 micras con un promedio de 7,8 micras. Les dije que eran las células que en mayor cantidad se van a encontrar en los frotis. Miren que en el hombre, en la mujer, representa por milímetros cúbicos 4.500.000, en el hombre 5.400.000, más o menos 500.000. Un aumento en estos valores va a dar una patología que no es común, que es la policitemia, y una disminución, otra patología que sí es común, que es la anemia. Vamos a ver que estas células, ¿sí?, tienen forma de disco bicóncavo, ¿sí? Por eso es que en la parte periférica, vean ustedes, que se tiñe más, se va a teñir con la eosina, tiene afinidad el eritrocito por la eosina, ¿sí?, el colorante de la técnica de Mairunga-Giemsa. Van a ver también que estas células, al tener forma bicóncavo, forma de disco bicóncavo, ¿sí?, en la periferia se van a teñir más y en el centro menos, justamente por el espesor. Esta forma la van a mantener gracias a una proteína de membrana, que es la espectrina. Son células que son muy flexibles, ¿sí?, son muy elásticas, porque van a pasar por pequeños vasos sanguíneos, como son los capilares y las vénulas. Se van a suspender en la sangre, miren, como pilas de moneda, así quedan suspendidas en la sangre, cumplen su función solamente en el torrente sanguíneo, tienen una vida media de 120 días. ¿Y cuál sería la función? El transporte de oxígeno y de dióxido de carbono, ¿sí?, a través de una proteína que ocupa a todo el eritrocito, que es la hemoglobina, ¿sí?, y que está representada por 4 grupos hemo y un grupo ferroso. Entonces, en cuanto a características, están todas acá en el cuadrito. Así los van a ver en los frotis. Acá, aparte de haber eritrocitos, estamos viendo estas células, ¿sí?, que lo más bien pueden compararlas, ¿sí?, con el resto, ya que si dijimos que todo esto son eritrocitos y son células sin núcleo o células anucleadas, van a ver que estas células tienen núcleo bien teñido, bien basófilo. Esta también, porque son las otras células de la sangre, que son los leucocitos o glóbulos blancos. Los leucocitos o glóbulos blancos representan, ¿sí?, por milímetros cúbicos, de 5.000 a 10.000 por milímetros cúbicos. Un aumento va a dar una patología que no es común tampoco, que es la leucocitosis, y una disminución, una leucopenia. Los leucocitos son células, se dice que son células transitorias, ya que atraviesan las paredes de los capilares y las vénulas para situarse en los tejidos conectivos, para situarse formando el tejido linfático. También se sitúan en la médula ósea, donde van a cumplir funciones específicas. La clasificación ustedes tienen en el teórico, saben que se clasifican en polimorfonucleares,
o granulocitos. Se clasifican en monomorfonucleares o agranulocitos. Y van a ver que dentro de los polimorfonucleares o granulocitos, dependiendo de los gránulos que presentan estas células en su citoplasma, mejor dicho, dependiendo de la afinidad que tienen estos gránulos por el colorante, ¿sí?, se van a clasificar en neutrófilos, en basófilos y en eosinófilos, ¿sí?, dependiendo, repito, de la afinidad que tienen los gránulos que están en el citoplasma, ¿sí?, por el colorante de la técnica. Polimorfonucleares, ¿por qué? Porque si ustedes observan, van a ver que este glóbulo blanco, o estos dos glóbulos blancos, ¿sí?, que son neutrófilos, ¿sí?, presentan núcleo, esto es núcleo, donde cada núcleo va a estar dividido en lobulaciones. No son muchos núcleos, es un núcleo, ¿sí?, que se divide en lobulaciones, o sea que así circula por la sangre, adoptando diferentes formas el núcleo, diferentes lobulaciones, diferente cantidad de lobulaciones también. Cuanto más viejo o cuanto más antiguo es el neutrófilo, ¿sí?, va a presentar hasta 5 lobulaciones, ¿sí? Acá tenemos uno más joven que tiene 3 lobulaciones. Neutrófilo, dijimos que dependía el nombre, neutrófilo, basófilo y eosinófilo, de la afinidad que tengan los gránulos por el colorante. En este caso neutro, ¿sí? ¿Por qué? Porque los gránulos se van a teñir tanto basófilos como acidófilos, entonces eso le da el aspecto de una coloración más bien neutra. Estos gránulos, ¿sí?, van a presentar, ¿qué van a presentar estos gránulos de los neutrófilos? Van a presentar gránulos con sustancias bactericidas y bacteriostáticas, ¿sí? Esos gránulos pueden ser específicos o secundarios que contienen lisosimas, o sea, agentes bacteriostáticos, gránulos azurófilos o primarios, que son más grandes, menos numerosos y contienen lisosomas y enzimas hidrolíticas como agentes bactericidas, ¿sí? ¿Por qué? Porque los neutrófilos tienen como función principal actuar en los procesos infecciosos producidos por bacterias, como fagocitos activos, ya que son los primeros en llegar en la zona infecciosa, ¿sí?, y van a producir la liberación de sus gránulos, ¿sí? Primero los gránulos que contienen lisosimas, o sea, agentes bacteriostáticos, van a inactivar la bacteria. Luego van a liberar los gránulos que contienen lisosomas y enzimas hidrolíticas que van a producir la muerte de la bacteria. Y por último, estos neutrófilos van a fagocitar, ¿no es cierto?, al agente extraño o bacteria, ¿sí? Y se va a formar, ¿no es cierto?, una colección purulenta en el lugar de la infección, ¿no es cierto? Y esta colección purulenta va a contener neutrófilos muertos con bacterias fagocitadas. Y ahí lleva el nombre, no se llaman más neutrófilos, sino que se llaman piocitos, y, ¿no es cierto?, están formando lo que sería el pus en un proceso infeccioso, ya sea producido por una bacteria o algún agente extraño. Otra característica, eso sería en cuanto a la función. Las características que tienen los neutrófilos, aparte de la coloración neutra, ¿sí?, es que su núcleo posee una cromatina más bien densa en la periferia y una cromatina más laxa en la zona central, ¿sí? Dijimos que pueden presentar de 2 a 5 lobulaciones. Estas lobulaciones van a estar unidas por un fino puente de cromatina. Acá vean, está unida por finos puentes de cromatina.
van a medir entre 12 a 15 micras toda la célula, ¿sí? Acá en este neutrófilo estamos viendo que hay como una saliencia en el núcleo, es el llamado corpúsculo de Barr, ¿sí? Que es una disposición especial que presenta la cromatina, ¿sí? En forma de palillo de tambor, y se va a presentar únicamente en el neutrófilo de la mujer. Acá está, este es el corpúsculo de Barr, fíjense que se observa bien, ¿sí? Ese palillo de tambor, ¿sí? Y solamente en el neutrófilo de la mujer. Representan en la fórmula leucocitaria relativa entre un 55 a un 65%. ¿Qué quiere decir entonces? Que en los frotis de sangre vamos a encontrar mucha cantidad de neutrófilo, al igual que mucha cantidad de linfocitos, ya que los linfocitos representan en la fórmula leucocitaria entre un 25 y un 35%. El resto de la serie blanca es mucho más escasa. Vamos a seguir con otra célula de la serie blanca, que es el basófilo, ¿sí? El basófilo, como su nombre lo dice, ¿sí? Los gránulos que presentan el citoplasma se van a teñir muy basófilos, tanto que fíjense que esos gránulos van a tapar el núcleo. El núcleo puede presentar hasta 2 lobulaciones, sin puente de cromatina. Algunos autores también dicen que puede presentar 3 lobulaciones. Ese núcleo también presenta en la periferia una cromatina más densa y en la zona central una cromatina más laxa, ¿sí? Son células que van a presentar también entre 12 a 15 micras de diámetro y representan en la fórmula leucocitaria relativa de un 0,1% según Jenneser y 0,5% según Ross. O sea que son células muy escasas en los frotis, son células que al ser tan poquitas cuesta mucho ubicar o encontrar en los frotis. ¿Qué otra característica tienen estos basófilos? Que sus gránulos citoplasmáticos van a contener sustancias vasoactivas, ¿sí? Como las histaminas y sustancia de reacción lenta de la anafilaxis, ¿sí? La histamina y la sustancia de reacción lenta de la anafilaxis son las que van a liberarse, ¿no es cierto? Los gránulos van a liberar y se va a liberar estas sustancias en caso de que el paciente tenga contacto con algún alergeno, ¿sí? También presentan esos gránulos heparansulfato, que es lo que le da la intensa vasofilia que tienen los gránulos, ¿sí? Aunque se desconoce la función del heparansulfato en los basófilos. La función entonces del basófilo, al tener estas sustancias vasoactivas y sustancias de reacción lenta de la anafilaxis, son los primeros en llegar en los procesos alérgicos, siendo los responsables directos de las exacerbaciones bruscas que se producen en estos procesos. Bueno, seguimos con otra célula. Acá tienen otro basófilo, ¿sí? Con sus características, gránulos bien basófilos, fíjense que prácticamente no dejan ver el núcleo, tapan al núcleo. Lo que vemos atrás son los eritrocitos, glóbulos rojos, miren, formando las famosas pilas de moneda. La zona central más clara del eritrocito, la zona periférica, ¿no es cierto?, más teñida justamente por la forma de disco bicóncavo que tienen estas células. Bueno, seguimos con la serie blanca. Vamos ahora al eosinófilo. El eosinófilo puede presentar hasta 2 lobulaciones unido por un fino puente de cromatina. Su núcleo también en la periferia tiene una cromatina más densa, en el centro una cromatina más laxa. Los gránulos se tiñen fuertemente acidófilo,
¿no es cierto? Porque estos gránulos son ricos en una proteína que es la arginina. Los gránulos van a contener peroxidasa y peroxidasas, histaminasas y arilsulfatasa, donde estos, acá está la célula, acá está el eosinófilo, no sé dónde está mi flechita. Acá ven, ¿sí? Acá están las dos lobulaciones, unido por un fino puente de cromatina, y los gránulos teñidos bien acidófilos, dijimos, porque es rico de una proteína que es la arginina, ¿sí? Miden también entre 12 a 15 micras, y los neutrófilos representan en la fórmula leucocitaria relativa de un 2 a un 4%. ¿Qué función tienen los eosinófilos? Van a estar aumentados en pacientes, o sea, estos valores de 2 a 4%, que es lo normal, va a estar aumentados en pacientes que van a tener infecciones producidas por parásitos. Y esa es la función principal o la primera función de los eosinófilos. Como segunda función, van a contrarrestar la acción de los basófilos, o sea, son los segundos en llegar en los procesos alérgicos, contrarrestando la acción de los basófilos, ya que en sus gránulos tienen, ¿no es cierto?, histaminasas que van a bloquear la acción de la histamina que estaba liberando el basófilo, y también tienen arilsulfatasa, donde van a contrarrestar o bloquear la acción de la sustancia de reacción lenta de la anafilaxis que estaba liberando el basófilo, ¿sí? O sea, que va a contrarrestar la acción de los basófilos, o sea, que son los segundos en llegar en los procesos alérgicos, ¿sí? Y como primera función, repito, van a actuar en infecciones producidas por parásitos. Seguimos con la serie blanca, pero ya con los monomorfonucleares o agranulocitos, ¿sí? Monomorfonucleares, miren, ¿qué células están dentro de los monomorfonucleares o agranulocitos? Los linfocitos, vean acá, linfocitos, y esta otra célula grande que son los monocitos, ¿sí? Son células entonces monomorfonucleares o agranulocitos. En cuanto a los linfocitos, ustedes van a observar en el frotis que es puro núcleo, ¿sí? Puro núcleo con una cromatina densa, se puede visualizar apenas un halo de citoplasma, ¿sí? Vean puro núcleo. Son células de la serie blanca las más pequeñas, ¿sí? Van a tener un diámetro de 8 a 12 micras. Hay linfocitos pequeños, medianos y grandes, pero los que mayormente se encuentran en la sangre son los pequeños. Los linfocitos, hay de dos tipos, linfocitos T y linfocitos B. Nosotros en los frotis no vamos a diferenciar cuál es el T y cuál es el B. Sabemos que vamos a ver linfocito y punto, ¿sí? Los linfocitos, ¿qué función tienen? ¿Sí? Los linfocitos van a ser los responsables o los formadores de nuestro sistema inmunológico, ¿sí? Donde el linfocito T es el mediador de la inmunidad mediada por células y el linfocito B, el mediador de la inmunidad humoral, o sea, mediada por anticuerpos. Entonces, puro núcleo, monomorfonuclear, ¿sí? Apenas un halo de citoplasma, se puede observar. Vamos a ver en mucha cantidad, como les dije al principio, ya que representan en la fórmula leucocitaria relativa, vean acá, un 25 a un 35%, ¿sí?
Ahora bien, vamos a ver al monocito, ¿sí? Es la célula más grande de la serie blanca. El núcleo tiene una sola forma también, por eso mononuclear, monomorfo nuclear. Su núcleo tiene una característica muy marcada que presenta como una escotadura, ¿sí? Lo que le da la forma arriñonada de haba o de poroto, ¿sí? El citoplasma es bien acidófilo, su citoplasma es bien acidófilo, es grande, es una célula grande, ya que pueden medir hasta 20 micras los monocitos. Va a representar en la fórmula leucocitaria relativa de un 4 a un 8%, y el monocito va a tener la función de ser el precursor del sistema fagocítico mononuclear del organismo. ¿Qué significa eso? Que si el monocito abandona la sangre y se instala en el tejido conectivo, va a ser el histiocyto macrófago. Si abandonan la sangre, el histiocyto macrófago que vieron como célula fija del tejido conectivo. Si abandona la sangre y se instala en el tejido óseo, ¿sí? Ustedes ya vieron tejido óseo, así que va a ser el osteoclasto, ¿sí? Célula de defensa del tejido óseo. Si abandona la sangre y se instala en el hígado, va a ser el macrófago de Kupffer, ¿sí? Entonces, precursor del sistema fagocítico mononuclear del organismo. Bueno, con esto vamos terminando. Acá vemos otro monocito. El núcleo es bien arriñonado en este caso y vean, ¿no es cierto?, el tamaño de la célula. Esto, ¿no es cierto?, todos estas últimas imágenes que estuvimos viendo es con seco fuerte, ¿sí? Y también una forma de poder visualizar bien en los microscopios, o mejor, los frotis de sangre, es utilizando el objetivo por inmersión, ¿sí? Acuérdense que en el objetivo por inmersión se colocaba una gota de líquido, ya sea agua o aceite, entre el objeto a observar y la lente objetivo. Espero hayan entendido. Cualquier cosa estoy a disposición para lo que quieran preguntar. Hasta luego.